Eh, Retomamos nuestro segundo bloque de este seminario y quiero dar la bienvenida a Bernardo Kufer Mate. Él es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, líder clave en el desarrollo del Parque Industrial y de Negocios ENEA en Pudahuel. Bajo su dirección, ENEA ha crecido hasta albergar a más de 220 empresas, generando 7.000 empleos directos y consolidándose como un motor de desarrollo para Santiago Poniente. Como gerente general de la constructora y proyecto Los Maitenes Sociedad Anónima, Bernardo lidera la nueva fase de este importante proyecto. En su presentación hablará sobre la importancia de la colaboración entre el sector público y privado en la gestión de políticas públicas, destacando su papel esencial en la seguridad y prosperidad de los comercios de las comunas. También la acompaña la señorita Anitza Zambra, administradora del Parque Enea. Lo recibimos con un fuerte aplauso. ¿Aló? Mm. Ahí sí, perfecto. Muchas gracias. Merci. De abajo. Bien. Y este que está aquí. Ahí sí. Gracias. Muy interesante y agradecido por la invitación a las autoridades de la comuna, al alcalde, a don Pablo y a los amigos de la reina. En general, lo que nosotros vamos a hacer rápidamente es darle un testimonio de lo que estamos haciendo en una parte menor de la comuna de Pudahuel, pero donde tenemos aproximadamente un 5% del territorio. Quienes no conozcan bien las dimensiones de Pudahuel, Pudahuel tiene algo así como 20.000 hectáreas. 1.000 son las hectáreas que se relacionan con este desarrollo inmobiliario. Nosotros somos lo que se denomina una ciudad aeropuerto. Y si alguien tiene que comentar un poco qué es lo que hay aproximadamente unas 45.000 personas que habitan y trabajan diariamente este territorio en 375 compañías y en unas 4.000 viviendas aproximadamente. En términos generales, es un lugar relativamente especial porque hay 4 concesiones que convergen a un mismo punto, hay un aeropuerto internacional, el modelo de desarrollo en nuestra línea es una ciudad aeropuerto. Una ciudad aeropuerto, como muchas en el mundo, lo que hacen es complementar en gran parte la vida del aeropuerto internacional. A nosotros nos correspondió tomar un territorio que es el que está aquí a la izquierda, y hoy día si ustedes vuelan un dron, básicamente tienen esta foto donde hay distintas áreas donde el trabajo, los equipamientos, los amenities y todo lo que conlleva el desarrollo entonces está en línea. Probablemente, y aquí nuestros exponentes anteriores hablaban de urbanismo, hablaban de integración, hablaban en, en síntesis, si uno hace un destilado también, hablaban de tecnología y eso tiene un derivado muy potente en lo que son las ciudades inteligentes y que se entiende por ciudad inteligente también es un tema muy relacionado a los hitos en el desarrollo. Nosotros tenemos algo así como más de 25 años haciendo ciudad en un pedazo de la región metropolitana. Y yo creo que el primer punto que surge de entender y tratar de ponernos en línea en términos de cómo desarrollar este pedazo de la ciudad, en este testimonio, repito, de entendiendo cómo eh, tratamos el tema de la seguridad, fue el desafío de decir, queremos ser una zona controlada. ¿Y qué significa una zona controlada? Es lo que voy a tratar de esbozar y le voy a pedir a la señora Danitza que me ayude en la administración de la seguridad del parque, que nos complemente. Decir que
dentro de un desarrollo como este, tienes con esta cantidad y diversidad de gente, un aeropuerto por un lado, que es una puerta de entrada y salida con gran cantidad de gente, de flujos, de aviones, etcétera, etcétera. Es un tema que se interrelacionan con una gran área de trabajo y de habitación y de vida. Es un tema que es imposible concebirlo sin uno de los conceptos que tocábamos anteriormente en la línea de cómo se integra un desarrollo y una parte de la ciudad con el resto de la ciudad y con el resto de la región metropolitana. Y en ese tema, probablemente viendo las experiencias de urbanismo de otras partes del mundo, ENEA es un desarrollo donde tiene la mano muy fuerte de un maestro que se llama Helmut Obata, de HOK, de San Luis, Missouri, que ha hecho varias ciudades aeropuertos en el mundo, varios desarrollos inmobiliarios en el mundo. Y lo primero de las primeras cosas que planteaba era haga planes de integración con la comunidad. No puede vivir un proyecto si no está interrelacionado. Y eso involucró un programa que nosotros le llamamos internamente con la comuna, el programa ENEA 360, donde busca integrar lo que es la seguridad, por supuesto, el deporte, la habitación, el culto, las relaciones de educación, de colegio, de cultura, de arte, de deporte, etcétera, etcétera. Y entonces hay aproximadamente más de 30 temáticas que nos llevan a decir, intentemos integrarnos férreamente con la comunidad. Eh, Naturalmente, dentro de esta línea están los temas de eh, seccionar, separar, entender probablemente dentro de lo que fue esta experiencia las distintas etapas del desarrollo. Son etapas que todas van creciendo en su conjunto y donde los temas de los distintos centros, sea un supermercado, sea un área de un centro de distribución, sea de proyectos, esta es una filosofía dentro de hacer ciudad. El made de market es un tema muy de fondo en términos de que para que las cosas pasen, los estándares y los desarrollos tienen que ser grandes, en términos de poder tener un planteamiento que intente ir más allá a lo mejor de lo que nosotros vemos usualmente en nuestra vida común, en nuestra ciudad. Y para eso lo que tratamos de hacer fue cualquier persona que se instale dentro de este territorio, busquemos que tenga dentro de múltiples conceptos y de valores el tratar de tener arraigado el tema de la seguridad y del bienestar de la comunidad que aquí vive y hacia su entorno, como irradia también a su entorno. Y eso lleva hacia el siguiente paso y concepto que en nuestra propuesta fue que cada empresa que se instala en ENEA pueda tener, ¿no es cierto?, y suscriba un reglamento de administración, que no es un condominio, es simplemente un reglamento de prácticas comunes de cómo habitar el territorio. En una de esas prácticas está el tema de la seguridad. Y en la seguridad, que es la principal punto del esfuerzo, probablemente de la iniciativa, conlleva más o menos algo así como unos 3.000 millones de pesos al año, en donde del orden de 300 compañías levantan a prorrata de sus metros cuadrados esos montos. Uno podría decir, pero todos pagan contribuciones, todos pagan patentes, todos hacen temas, pero entendemos que en una comuna como Pudahuel hay muchísimas carencias y en consecuencia las empresas necesitan apoyar con un gasto común donde el principal se va a seguridad. Y ese tema, o alguien podría decir, usted, y cómo se logra, qué nivel de incobranzas o qué. No, todo el mundo está feliz de tratar de contribuir
a cosas de ese tipo. Entendemos que a todos nos interesa mucho resguardar los recursos, pero nos interesa más tratar de acuñar bien en lo posible el concepto de ENEA, ciudad aeropuerto controlada. Y el controlada que implica es también un poco lo que estamos tratando de hacer mejor. Pero la clave fue, y por eso más que la seguridad en sí misma, en términos de las tecnologías y algo así como, no sé, 100 cámaras y los sistemas de los móviles y los sistemas de los números asterisco, en nuestro caso 1020, o los sistemas de las relaciones, fue que cuando empezamos a planificar el territorio, entonces se dijo, este es un parque que vamos a inaugurar, un pequeño parque de unas 2 hectáreas que vamos a inaugurar el próximo jueves, y se hizo pensando, por ejemplo, cómo podemos tener ciertos lugares en que invitemos a las policías y a las fuerzas de orden a estar presentes en el proyecto. Y fuimos a hablar muchas veces con la gente de la PDI, por ejemplo, a decir, oye, ¿y ustedes tienen algún proyecto interesante? Después de muchas veces nos dijeron, sí, tenemos un proyecto que es un gran sueño, construir un laboratorio, algo así como 50 millones de dólares, y poderlo posicionar. Y nosotros dijimos, oye, nosotros creemos que aquí podría ser un buen lugar. Y se hizo una invitación y estuvieron eligiendo dentro de muchas alternativas a ese sector. También para que las fuerzas de carabineros pudieran estar, hicimos esfuerzos en crear tenencias dentro de lo que es los territorios de ENEA. Quiero decir que en nuestro concepto, hacer nuevos centros de policía y de carabineros es un esfuerzo, probablemente alguien podría decir bien simple, pero a nosotros nos tomó 7 años y realmente el tener una comisaría formal y tener tenencias complementarias a la principal es un tema, porque al final todas las tecnologías que usted ponga dentro de los conceptos de flujo, de cámara, de control de patentes, de ámbitos de resguardo, son temas que en último término requieren que hayan fuerzas que de alguna manera llevado a una situación de riesgo, que hay que neutralizarla, puedan actuar y nosotros no podemos actuar. Sí podemos decir que dentro de esta ciudad o de este pedazo de territorio controlado, tenemos buenas alarmas para poder activar los procedimientos que permitan actuar si es necesario. ¿Qué es lo que hemos logrado en términos de las estadísticas? ¿Eh? Lo que los más técnicos hablan de los KPI o las estadísticas formales. Mire, yo podría decir lo siguiente. Si usted tiene 100 unidades de afectaciones o de situaciones de riesgo, nosotros somos capaces hoy día de decir de que 80 de esas situaciones de riesgo son situaciones de riesgo que no pasan a mayores, que son neutralizadas, afortunadamente, por los sistemas de seguridad que permiten que no se cometa un acto delictual. Y los otros 20 se ocurren. O sea, la verdad que no hay un éxito, nos encantaría que fuera casi cero, pero entendemos de que tener un 80% de neutralidad respecto o de poder neutralizar un acto vandálico, un portonazo, un robo en industria, etcétera, etcétera, es un tema. Ahora, también pasa a ser naturalmente un evento en que se reconoce por el desarrollo, el hecho de, aquí decía alguien recién en su presentación, tenemos que tener una actividad común. Esa actividad común también pasa por temas que uno probablemente pasa por alto. Hay miles de cosas que nosotros pasamos por alto el día a día. ¿Ah? La vida que vivimos hoy día, hay montones de pequeños detalles que uno probablemente los deja pasar. Hablaba recién de una amenity. El amenity, por ejemplo, fue desarrollar una cancha de golf de 60 hectáreas pública. La comunidad puede entrar. Esa cancha se le enseña a los niños a jugar golf, pero también en los parques se hacen
duatlones, en las áreas, ¿no es cierto?, se tienen ciclovías, en la actividad se gastan muchos esfuerzos, por ejemplo, por hacer emprendimiento, un conjunto importante con el alcalde, con su consejo, lo promovemos respecto a hacer ferias de emprendimiento. Ustedes cuando va a, no sé, a Europa, se encuentra que las plazas llegan en distintas ciudades, pensando en España, en Francia, están los tours de los feriantes y usted pasa de uno y llega el señor que vende los quesos sin tal en su camioneta, al lado hay otro señor que vende probablemente flores y otra señora que vende algún elemento de su actividad de emprendimiento y van en ferias itinerantes y funcionan. Lo que yo estoy tratando de decir es que el hecho que con las actividades uno, comillas, se tome los espacios y estas plazas o estos elementos sean para la comunidad, no para los malos elementos, es un tema súper potente de ponerlo en manifiesto en esas actividades también, porque finalmente una de las formas más importantes de darle valor al territorio es que tenga vida. Y si no tiene vida, la verdad es que tiene un problema de afectación en su territorio. Eh, el otro elemento que nos pareció importante y a propósito de un reglamento de administración es hacer ver que cuando usted compra, sea en Ámsterdam o en Joure o en algún lugar del mundo, un pedazo de tierra, en general, o en Japón, por ejemplo, usted compra algo y generalmente le dice, y estas son mis reglas de cómo convivir y estas son mis reglas de administración. ¿Para qué decir en Zúrich o en Berna, ¿no es cierto? Usted llega allá y lo que le pasa es que si quiere botar un elemento de un desperdicio, una caja una botella, tiene ciertas normas. Eh, no, a nosotros en ese sentido nos falta mucho por desarrollar. Probablemente tenemos comillas, lo podemos considerar un lujo. Alguien hablaba también del cambio climático y las relaciones de los cambios que están viniéndosenos encima. Y si no ponemos también una mirada una mirada de exclamación o una mirada de cómo se revisan ciertas políticas de cómo vivimos, finalmente va a haber un daño mayor. Entonces lo que aquí hicimos fue revisamos 15 o 20 reglamentos de grandes ciudades, aeropuertos o de parques. A mí me gustan mucho, y probablemente ustedes los conozcan, en Alliance, de Hillwood, de Ross Perot, que es un gran proyecto donde en realidad por favor, en realidad lo que a uno le llama la atención es cómo algunas personas pensaron en abordar esos reglamentos de poder, con un poco de sentido común, tratar las materias que poco a poco se van a ir dando conforme se vayan desarrollando los proyectos. Y ese es un tema muy potente. Yo solamente quiero decir, por dar un ejemplo, nosotros tenemos una sanitaria. La sanitaria eh, trata los riles. Los riles, obviamente, ustedes saben muy bien, se tratan con lodos activados. Los lodos activados, una fermentación aeróbica. Para eso, usted tiene que insuflar gran cantidad de aire en unas bateas que tratan de que evite, ¿no es cierto? Y finalmente fermente rápidamente las aguas grises. Con esas, usted puede tener energía solar para poder producir esa energía. Cuando usted desarrolla el tratamiento de las materias, ¿no es cierto? Eh, Usted puede aplicar lombrices. Cuando usted tiene los estanques con agua que los va a separar, usted puede usar una pulga de agua dulce que produce, ¿no es cierto?, que es la dafnia, que todo el mundo la conoce en otras partes, poco en Chile, que la dafnia lo que hace es se come los microorganismos que están flotando y por lo tanto produce proteína que se la comen los pollos. Y finalmente, ¿no es cierto?, las aguas tratadas se venden como un residuo a la minería u otras industrias. Es decir, los ciclos que trata de tomar en cada punto eh, son ciclos
interesantes que toman algo de tecnología y que tratan de implementarlo prácticamente. Usted me podría decir, ¿y qué tiene que ver esto con la integración de la seguridad? Mucho. Porque cuando usted tiene en ENEA, nosotros tenemos, no sé, algo así como 5.500 niños, y usted en las clases de biología lleva a los niños a ver el ciclo del agua, o lleva a los niños el fin de semana a jugar, ¿no es cierto?, o a hacer en las ciclovías, o a tener áreas de duatlones, o elementos de ferias donde van con sus familias a tratar de producir emprendimiento, y invita a los empresarios a que eso tenga un círculo virtuoso, y si usted quiere arreglar un portón, llame a algún emprendedor que está ahí ofreciendo sus servicios en la feria. Eh, Tiene mucho de que, comillas, se está tomando el espacio público. Y de nuevo, mi concepto ha sido, en la medida que usted se toma el espacio público, le da menos cabida a que otros se lo tomen. Alguien decía, me parece que era el señor Díaz, Germán Díaz decía, el miedo produce que, claro, usted se mete hacia adentro y es súper difícil salir. Pero lo fantástico que nosotros hemos visto es que cuando usted tiene la posibilidad de crear de cero un pedazo de la ciudad y tiene este tipo de ideas o de metodologías de trabajo, permite hacer uso de esos recursos para canalizarlos en pro no solamente de la seguridad, en lo que entendemos, ¿no es cierto?, de poner resguardos, barreras, alarmas, sirenas y stop cámaras que están vigilando permanentemente el sistema, sino que probablemente el motor central sea cómo nosotros enfrentamos situaciones que neutralicen a una persona que quiere producir una situación de riesgo. Estamos muy lejos en el caso de ENEA de tener el estándar que queremos, pero queríamos dar un testimonio de algunos de los conceptos que nos han permitido ir desarrollando esto, y que de alguna manera, eh, pensamos que han podido en alguna forma reconocer como un sector exitoso y que también tiene una contraparte comercial y una contraparte de mercado. En este parque, por ejemplo, si usted se mete a la página web, usted va a poder decir, yo quiero de esas 370 empresas entender que hay para mí, yo soy agricultor y me interesan los productos del agro, a otro le interesa el tema de la logística, o a otro señor le interesa, no sé, la industria metalmecánica. Y ven y tienes recorridos por sectores, ¿ah? Y están ahí quienes ofrecen algo para mí. Y la pregunta es, de pronto nos encontramos con gente que va a recorrer alguna de las entidades o las empresas que ahí están, y es, de nuevo, repito, el concepto de tener vida en suma, el hecho que nos apoya a neutralizar elementos, ¿no es cierto?, nocivos que están súper presentes en una comuna de grandes carencias como en la cual estamos insertos. Eso, y le voy a pasar la palabra a Danitza para que comparte un poco a continuación de lo que es el sector del consejo. Señor alcalde, por favor, antes que comience, Danitza, señor alcalde, para hacer un reconocimiento a don Bernardo, quisiera invitar también, para poder hacer una foto grupal con este bloque, también a los concejales. Y también quiero invitar al señor Víctor Manuel Palacio, representante de la Cámara de Comercio, a la señora María Angélica Cristi, exdiputada de La Reina, y también a los representantes del Observatorio Ciudadano de La Reina, y a la señora Daniela Sepúlveda de la Asociación de Industriales de La Reina. Por favor, para que nos acompañen en la fotografía. Al señor Pedro Volados también, que está presente. Director, don Víctor Tapia. Sí, por favor.
Perfecto, muchas gracias. Los invitamos a volver a su lugar y a continuación dejamos con ustedes a la señorita Anitza Zambra, administradora del parque. Gracias por la- Bueno, buenos días todavía. Bueno, yo les voy a hablar más que nada de la parte más operativa de lo que es el tema de seguridad del parque, como encargada ya de lo que es la operación en sí. Nosotros, como explicó Bernardo, en el 2012 más o menos tomamos la decisión como parque de saltar a lo que es la tecnología, a poner cámaras. Partimos tímidamente en el sector de fase uno con 12 cámaras, que en la parte antigua del parque, que es donde están los primeros cuadrantes, separamos, obviamente, por la extensión del parque tuvimos que separar en cuadrantes, tomando obviamente la experiencia de Carabineros y tomando también las recomendaciones de ellos, como sectoriar el parque en sí y para poder también, obviamente, optimizar los recursos. Partimos con 12 cámaras y el año 2021 tomamos la decisión de abarcar todo el parque con cámaras y pasamos de 12 a 134 hoy día cámaras que tenemos lectoras de patente en los 17 accesos que tiene el parque. Tenemos costanera allá arriba, es, no es, ahí. Costanera, esa es costanera que baja acá, la ruta 68 y Vespucio Norte que la cruza completamente y el acceso ahí al aeropuerto. Entonces, vías de acceso, así como es un plus para los empresarios, también es un peligro para nosotros. Y ahora, sobre todo con el tema de las encerronas, que hemos tenido una alza como en todo el país, y por lo mismo tenemos un grupo directo con el grupo de anti-encerronas de la CIP de Carabineros. Cada vez que sucede algún evento, se alerta a nuestros patrulleros, se alerta obviamente a Carabineros y se entregan todos los antecedentes. Si tenemos imágenes, obviamente se pasan inmediatamente y las bases de datos, como nosotros somos una seguridad privada, no tenemos acceso a la base de datos de Carabineros, pero sí, cada vez que sucede un evento, ingresamos esas patentes a nuestra base de datos y el sistema Hike Central, que es el que ocupamos, levanta pop-up cada vez que esas patentes pasan por algún pórtico nuestro, se nos levanta el pop-up, hacemos el llamado a carabineros, obviamente como no hay un ilícito infraganti, no llegan. Y hacemos con nuestros patrulleros y nuestras cámaras seguimiento de esos móviles que entran a nuestro sector y al verse intimidados, porque esa es la seguridad que nosotros podemos ofrecer, solamente disuasiva. Hacemos seguimiento controlado del vehículo que sabemos que participó en algún ilícito dentro del parque y le hacemos seguimiento controlado hasta que se aleja, que es lo que podemos hacer hoy día y la verdad es que hemos tenido bastante buenos resultados. Tuvimos un alza en febrero, marzo, que se nos dispararon las encerronas de 2 que habíamos tenido, subimos a 17 en un mes y levantamos todas las alertas, se levantan circulares informativas para las empresas para que refuercen sus sistemas. Obviamente el autocuidado es súper importante dentro del parque y logramos reducir eso hoy día a estabilizarlo en de 2 a 5 eventos de ese tipo durante los últimos meses. Si se fijan, acá está, bueno, esta es la distribución del parque y aquí las 134 cámaras que tenemos, el presupuesto de seguridad del parque es alto. Nosotros lo que más invierte y lo que más pide invertir el copropietario en Enea es en seguridad. La seguridad es un tema importante y es un tema importante para ellos y para el municipio también. Bueno, el municipio de Pudahuel es un municipio que no tiene de verdad los recursos para abordar todo el área que tienen como comuna, así que descansan, entre comillas, la seguridad de las calles de Enea, que son públicas, en la seguridad que nosotros les prestamos. Tenemos comunicación directa con el centro de control que está partiendo.
está en pañales todavía el tema de seguridad en Pudahuel, en la comuna, pero se basa mucho en nuestra experiencia, porque es algo que ya probado que está funcionando. Tenemos las 134 cámaras y tenemos un centro de monitoreo donde tenemos visual en vivo de todas las cámaras, tenemos operadores que están 24/7, al igual que nuestros móviles, y tenemos un número también de emergencia, que es un número de emergencia del parque, y obviamente tenemos comunicación directa vía radial y vía telefónica con la central del municipio y con carabineros. Carabineros, obviamente a través de Senco tiene que entrar todo llamado, pero independiente de eso tenemos comunicación directa con la tenencia de carabineros de la Ruta 68, con la 27 del aeropuerto y con la 26, que es la de nosotros. Tenemos 5 móviles dispuestos para atender las necesidades y las emergencias dentro de nuestro parque. Y esta central de monitoreo también tiene un espejo en la inmobiliaria que es Bernardo, es el gerente general, que está al otro lado de Vespucio. El centro de operaciones está emplazado dentro del parque también y también atención 24/7. Y la verdad es que no los quiero entretener más, pero eso es lo que nuestra experiencia y lo que nosotros hemos hecho para aportar también a la comunidad. Agradecemos la presentación de Danitza Zambra, administradora de Parque Enea. Y a continuación, quiero dejar con ustedes a Óscar Figueroa. Él es analista criminal, coronel de Carabineros en retiro, y él nos hablará sobre estrategias de implementación de políticas públicas en seguridad, enfocándose en la aplicación efectiva de esta estrategia en nuestro contexto local y la importancia de la participación ciudadana y la colaboración entre comerciantes y autoridades. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Uno, uno, ahí está. ¿Pagamos este? Ya, muchas gracias. Gracias, señor alcalde, a mi dirección también por haberme invitado. Y voy a hacer como una clase en la práctica. No voy a mostrar tantas cosas, pero quiero hacer que podamos entender cómo se está desarrollando el tema del delito en la comuna, cuáles son las medidas. El año pasado estuve trabajando en Ecuador y vengo llegando de México también y sé cómo va el crimen organizado, sí, fui al futuro. Y eso es lo que también les quiero dar, una perspectiva de cómo estamos, y una perspectiva también para los empresarios. Por favor. Ay, parece que yo mismo la paso, parece. Siempre ahí. ¿Está ahí? Ahí no me pasé, me pasé. Ahí está. Bueno, esta es una lámina muy bien hecha ahí, de la Fundación Paz Ciudadana, que en el fondo muestra cómo funciona el tema del delito. Para que exista el delito, tienen que haber factores de riesgo y un autor motivado, es decir, un delincuente motivado que quiera cometer el delito. Eso es lo primero. Y ahí está el tema de la prevención, es decir, que tengamos una prevención en la familia, prevención en el colegio y viceversa. Después tenemos las circunstancias facilitadoras, es decir, que el territorio nos permita, que en el territorio existan los mecanismos que eviten el delito. Finalmente, tenemos las víctimas potenciales y todo el tema de control, detención, enjuiciamiento y sanción. Siempre, siempre va a ser mucho más barato prevenir que curar, que investigar. Es mucho más caro investigar y por eso la importancia de prevenir. Por eso hay muchas cosas que se hacen en el tema de seguridad, pero lo más importante es la prevención y eso es lo que está enfocado el municipio, en este caso casi todos los municipios, especialmente el municipio de La Reina. Hacer prevención con nuestros inspectores, con cámaras y en el fondo mejorar la sensación de inseguridad y la victimización a nuestros vecinos. Pero ¿cómo funciona esto? Bueno, ahí estamos con la realidad de cómo están los delitos. Los delitos se han mantenido estables en el último tiempo en la municipalidad.
hemos tenido aumento en algún tipo de delito, como también tenemos disminución en los robos por sorpresa, en los hurtos. También no hemos tenido homicidio, que es el principal indicador de violencia para el mundo entero. No hemos tenido homicidio. En el fondo, demuestra esta información es pública, es de Carabineros, del STOP, de un sistema que permite entregarle información y viene desde Nueva York. Esta es una plataforma que viene desde Nueva York y que se instala en Chile hace mucho, mucho tiempo, con la cual trabajamos. Pero ahora, ¿qué es la prevención? ¿Qué es la prevención? ¿Cómo hago yo la prevención? ¿Cómo hago el tema de las cámaras que hablaban recién de ENEA, que tuve la oportunidad de trabajar en Pudahuel? ¿Cómo es el tema de la cohesión social, de la comunidad, del aspecto comunitario? Eso es muy importante. Entonces, hay un paper que habla se llama La ocasión hace el ladrón, de Marcus Felson y Ronald Clark, que tiene que ver cómo el territorio y uno previene los delitos en el territorio. Para eso, hay tres conceptos que son muy importantes y que les van a servir a todos ustedes en su vida diaria, que es, siempre está la víctima potencial, el victimario, que es el delincuente, y el guardián en el territorio. Para que exista un delito, tiene que haber un delincuente motivado. Yo quiero robarme algo. Tiene que haber una víctima potencial y tiene que estar alguien en el territorio que se llama el guardián. Por ejemplo, ahí yo veo una mochila y esa mochila digo, oye, bonita la mochila porque es de cuero y me la quiero robar. Estoy motivado, no tengo la mochila. Y está la víctima ahí. Supongamos que la víctima puede ser un objeto por una persona y yo no puedo llegar, tomarla, guardarla y seguir exponiendo. ¿Por qué no? Porque ustedes son los guardianes. Ustedes los que están observando. Por eso es que hay muchos aspectos importantes que el guardián puede ser un inspector municipal, un carabinero, el guardián puede ser unas cámaras y el guardián puede ser la comunidad. Por eso es tan importante técnicamente el tema de la cohesión social, es decir, que la municipalidad se pueda organizar, se puede organizar. Y la forma de organizarse es a través de los municipios, y ahí voy a mostrar un proyecto también que tiene la municipalidad muy importante de observadores preventivos en el territorio. Esta imagen solamente muestra que de la policía es realizada con inteligencia artificial, que en el fondo es un mecanismo nuevo que ha llegado para hacer análisis, para mejorar los procesos. Eso es una cosa revolucionaria que está ocurriendo. Estaba hablando recién con el próximo expositor que dice que son herramientas que van a potenciar la ciberdelincuencia, en el fondo que ya está instalada. Em, pero para que nosotros podamos hacer bien la función de prevención es necesario información. Información tiene que ver con calidad de datos, con información georreferenciada, con un montón de datos que son necesarios del territorio. Siempre, siempre, y aquí me voy a quedar un poco, siempre es necesario denunciar. No importa el mecanismo, que sea carabineros, que sea el Ministerio Público, que sea a los inspectores municipales, a nuestros observadores preventivos, a todo eso es importante porque esa información, la tendencia de Chile es que Chile también tiene un sistema muy organizado. Ustedes pensarán que a lo mejor no tenemos un sistema organizado, tenemos un buen sistema. La información fluye desde Carabinero rápidamente hacia el Ministerio Público. La información se comparte entre la Policía de Investigación y Carabineros. Hay mecanismos de compartir información. Hay un sistema nuevo de la Fiscalía donde nosotros le entregamos información al municipio. Eso está bien desarrollado. Tenemos dos policías fuertes. Yo vengo de México, tienen 1.600 policías y no se ponen de acuerdo. Y más encima los que generan, los que la llevan, por decir ese tema, el tema de la seguridad no es la policía, son las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos buena policía. Tenemos dos policías que es muy importante. Una policía controla a la otra. En estados donde hay una sola policía, ¿quién la controla? Entonces también es bueno eso. Entonces, en el fondo, aquí el tema de la información está bien robustecido. ¿Y por qué es importante la información? Porque genera medidas preventivas en el territorio. Y siempre es bueno denunciar. Y yo me quería quedar con un tema que vi en México.
Nosotros estamos a años luz de lo que está pasando en el otro mundo, años luz. A pesar que digan que estamos con problemas y realmente estamos con problemas, estamos años luz. Por ejemplo, si los que tienen empresas acá, o en Enea, o en el Parque Industrial de la Reina, yo veo que los problemas que tienes es que dónde nos van a robar, las cámaras, todo eso. En México, si yo no me instalo, yo quiero construir un edificio, tengo que pagarle el cartel para funcionar. Ese es el nivel de... Si yo tengo que pagarle al cartel para funcionar. Y eso no está instalado todavía en Chile, lo que no significa que se vaya a instalar. Por eso que es muy importante comunicar a la autoridad ante cualquier situación que uno vea, como por ejemplo, que me quieran extorsionar. Eso es importante, se los quería mencionar. Si yo siento que alguien viene y me dice, lo quiero cuidar, no importa por lo chiquitito que sea su negocio, es importante denunciar. ¿Y cómo se denuncia? Hay un concepto que se llama el denuncia seguro, que es del Estado y viene de una política pública que viene ya de hace mucho tiempo atrás, en donde uno hace una denuncia en forma anónima, que es lo importante. Esta información la toma el Ministerio del Interior, la clasifica y la manda al Ministerio Público. El Ministerio Público la deriva a las policías y hace la investigación. Por eso es tan importante denunciar. Esto que ustedes ven tan simple es fundamental. Y por eso que siempre se hace por parte del municipio que esto se tome, dice, ahí se puede recibir 24 horas del día y 7 días en el fondo. ¿Cómo, hablando en el tema de información, cómo levantamos la información nosotros? Cada vez que ocurre un delito, se hace una denuncia. Cuando hay un delito pueden pasar tres cosas. Tres cosas pueden pasar. Si a mí me roban, por ejemplo, mi celular. Primero, que yo vaya a hacer, después, es post delito, vaya a hacer la denuncia a los carabineros, a la policía de investigaciones, a los inspectores municipales, etcétera. Al fin y al cabo, después todo entra por carabineros, entre comillas, todo lo que pasa por los inspectores pasa por carabineros después. Eh, la segunda es que de repente cuando tengo un delito flagrante, alguien me puede tomar detenido, es decir, lo que le hacen los inspectores municipales o los carabineros. Me robaron el celular y se haga la denuncia, ¿cómo se llama? Yo tengo a esta persona detenida. Y esta información también fluye a los sistemas. Y tercero, que lo más grave es que no se haga nada. Es decir, que nadie denuncie. Por eso es importante denunciar, porque eso es esa famosa cifra negra que ustedes han escuchado en algún momento en la prensa, qué sé yo, de cómo funciona este sistema, la cifra negra. Por eso es importante denunciar. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros con un proyecto innovador que hace la Municipalidad de La Reina, la dirección? Que en este momento fue expuesto también en México, se ganó un premio esto, es tener vecinos, en esto está funcionando en el cuadrante 101, y que son las personas que lo recibieron un poco afuera. Estas personas hablan y salen al territorio a levantar información de pequeños detalles o de pequeñas falencias que ocurren en el territorio. Esta información es sistematizada, es analizada por un grupo de analistas criminales y también es informada al ministerio. Es decir, el objetivo siempre va a ser levantar información desde el territorio. Y obviamente escuchar a la comunidad. ¿Por qué? Porque el inspector siempre anda rápido, porque tiene procedimiento, el carabinero también, ¿para qué decirle? Pero esta gente que va con calma, recorre el cuadrante donde ellos viven o viven muy cerca del territorio, puedan tomar medidas que mejoren la percepción de inseguridad de la gente. Aquí tenemos, por ejemplo, vemos graffiti, vemos cables en desuso, levantamos vulnerabilidad en el territorio. Acuérdense, solo un concepto. Siempre las películas de terror son oscuras y las películas de Disneylandia son de rosado y con alto color. Es decir, y por eso que es importante la luz, es importante lo que ha desarrollado también el municipio de mejorar la iluminaria. Porque uno dice, no, es que tiene que haber luz ya, pero ¿por qué tiene que haber luz? Si no hay luz, yo me puedo esconder, quizás ya no ven mi cara y a lo mejor yo estoy esperando que alguien venga y me pueda robar. Por
Por eso que es importante la luminaria. Y aparte que la luz, la iluminación, da sensación de seguridad, que es una cosa de percepción. Porque acuérdense que muchas veces el delito tiene que ver con la percepción. Y ahí estamos trabajando, levantando información a nuestra OPB, en nuestra modelo. Y la tenemos trabajando en el territorio y levantando esa información. Nos ganamos un premio en el LAMUNCH. Este es un proyecto que es liderado, bueno, por nuestro director y específicamente también por el Mundo, que él es el coordinador del proyecto. Y la idea es que se replique ya a todos los cuadrantes y a al municipio. Me pasé, espérese ahí. Y como yo dije, y aquí están los números, que es importante, siempre es importante la denuncia, porque el 1419 toma la información. Después la información, hace poco estuvimos en entrevista ahí con mi suboficial que está aquí del MIC, le entregamos la información a los municipios. En los carabineros tienen analistas criminales. Para que ustedes sepan, en la 16 Comisaría de la Reina existe un geógrafo, un ingeniero y un psicólogo que hace análisis criminal. Es un proyecto que yo fui jefe del Departamento de Análisis Criminal, un proyecto que lideramos, pero estos profesionales se coordinan con estos OPB y con nuestros analistas criminales y fluye la información para tomar decisiones. Yo siento que desde el punto de vista de información está bastante robusto el tema. Y vuelvo a la lámina donde, ¿qué es lo que quería un poco indicar? Los factores de riesgo tienen que ver con la prevención social. Si no hacemos prevención social, si los niños no van al colegio, si existe violencia intrafamiliar, si existe alcohol, si existe consumo de droga, malamente vamos a poder sacar adelante el tema de la delincuencia. Eso es fundamental. ¿Es caro? Es caro. Y segundo, también, por ejemplo, yo quiero hablar un caso de Pudahuel. Llevo hablando de que estamos en Pudahuel. Había una niña que se intervenía con el programa Lazos. Ella tenía, cuando se empezó a intervenir en un programa donde gente que tiene problemas, y una niña que tenía 12 años, y era mechera de los supermercados, y fue intervenida a los 12 años. Ella no aumentó su compromiso intelectual. Seguía robando en supermercados, consumía droga, pero estaba ahí, no escaló a otros niveles. Después, cuando tiene 18 años, queda embarazada y nace su guagüita y rápidamente el equipo interviene también a la guagüita y por el tema también de llevarla a un jardín infantil, a una sala de cuna, ese es todo un tema. Pero eso son varios años, no es un tema de un año. Y otro caso que tengo también en la misma comuna es de un joven que fallece, producto de un balazo, él era delincuente, se entró a robar. Y esta persona, yo pedí que hacer un perfil de él, y estos analistas criminales hicieron un perfil, y en la práctica nos pudieron establecer que era un buen alumno cuando era chico, sus tías del colegio se acordaban de él. Después, cuando tenía muchas habilidades, cuando en séptimo año sus papás se separan, empieza a tener problemas de violencia intrafamiliar. Después ya no es recibido en todos los colegios, se le cancelaron algunas matrículas, no pudo ingresar a estudiar y en el fondo termina consumiendo droga y siendo primerizo para entrar a robar a una casa y lo mata el dueño de casa porque tenía su pistola. Entonces, si nosotros no trabajamos el tema de prevención en factores, es el error. Chile ha avanzado mucho en el tema de mejorar las condiciones de los chilenos, pero también estamos con un proceso de inmigración irregular. Chile ha sido un país de inmigrantes, del gobierno de Vicente Pérez Rosales hacia adelante, ha promovido el ingreso de inmigrantes. ¿Cuál ha sido el problema que tenemos ahora? Que hay una inmigración espontánea, que no estábamos preparados, que ha venido a apoyar nuestro país desde el punto de vista de trabajo, pero también ha llegado con alguna gente que tiene ciertas vulnerabilidades también que vienen desde chicos. Y eso también hay que intentar abordarlo. Es decir, no esconderlo y abordarlo. Y las circunstancias facilitadoras, ahí está el tema del triángulo del delito. Las cámaras, las rejas, un perro puede ser un guardián, los vecinos pueden ser guardianes. Y eso es muy importante, el tema de las circunstancias y la víctima. Y la víctima somos nosotros mismos, que hay un concepto que se llama viva.
Por ejemplo, que es del mismo paper de Malcolm y Ferguson. Dice, el delincuente siempre va a escuchar algo de algo alto valor. Si yo tengo un smartphone y tengo una almejita de esta antigua, yo me voy a robar el smartphone. No me voy a robar esto. Después tiene que ver con la inercia. Viva el concepto de hombre corta, vive tal como suena. Inercia. La inercia tiene que ver con el peso del objeto. Si yo tengo un televisor plano que no cuesta nada, pero un televisor grande, me voy a llevar el televisor más liviano o el que pueda tener rueda. Después de eso, tiene que tener un concepto de visibilidad, es decir, que yo vea la especie. Por eso que es muy importante, si yo tengo mi vehículo y tengo en la calle y tengo dónde guardarlo, lo tengo que guardar. La bicicleta no la puedo dejar a la vista. Son cosas que el delincuente ve y toma. Y finalmente, la accesibilidad. Cuando las calles se cierran o hay mecanismos de control, disminuye la probabilidad de que ocurra un delito, porque siempre va a ser más importante prevenir que investigar. Por eso es muy importante que tenemos que tomar nosotros la automedida. Hay corrientes que dicen que ¿por qué tengo que yo tomar la medida? Y no el Estado el que me debe proteger. Pero, y eso son discusiones ya filosóficas, pero entre que me roben y no me roben, prefiero que no me roben y levantar los mecanismos que son necesarios. Y finalmente, a todo el tema de control de detención, enjuiciamiento y sanción que todos ve, que hemos visto con los fiscales, que están haciendo un gran trabajo. Yo creo que lo que más hay es esperanza, pero lo que tiene que haber es coordinación, sobre todo en el tema empresariado, con dos cosas, que es lo que yo vi en Ecuador. En Ecuador, en Guayaquil, eh, hay empresas que ya no están funcionando por el tema, incluso hay un evento aquí en Santiago, una farmacia, ya no están funcionando por el tema de los robos. Y eso es grave. Y también por el tema del pedir extorsiones en forma constante. Entonces, a la primera instancia que tengamos fenómenos así, es importante denunciarlo. ¿A dónde? Al denuncia seguro. Y eh, eso sería, así que muchas gracias. Agradecemos la presentación de Óscar Figueroa y a continuación nos vamos a contactar vía Zoom para un webinar de seguridad en acción, un diálogo público-privado en vivo. Para ellos invitamos al señor Rafael Cuncille Zapapa, presidente de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile, Macarena Rau, arquitecto y magíster de arquitectura, PhD en urbanismo. Nuestros invitados analizarán la importancia de la colaboración público-privada en la formulación de políticas públicas efectivas para combatir la inseguridad y la delincuencia en la reina. Lo recibimos con un aplauso. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, genial. ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre... Ah, ya, perfecto. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es doctora Macarena Rau Vargas. Soy la presidente mundial de la International Septet Association, institución que está en 55 países y que busca promover el método Septet, que es prevención de la delincuencia mediante el diseño ambiental. Agradezco mucho al señor alcalde y a tantos colegas muy queridos, cercanos, como Óscar y otros colegas que están ahí en diversas direcciones de la Municipalidad de La Reina en Chile. Yo voy a hacer una presentación muy breve de lo que es la metodología CEPTET y desde el enfoque de las alianzas público-privadas. No solamente en Chile, sino que también en otros países. Un poco dentro del marco de lo que comentó don Óscar. Bueno, efectivamente, las alianzas público-privadas para la seguridad urbana son fundamentales porque finalmente el territorio nos involucra a todos quienes vivimos en él y especialmente en términos de seguridad urbana. Y acá tomando algunas de las ideas que ya se han comentado, siempre es importante para tener una estrategia científicamente eficiente de seguridad urbana considerar que la seguridad urbana es objetiva y subjetiva. Y en ese sentido, no solamente uno tiene que conocer cuál es el índice de crimen de una ciudad y de una comuna, sino que también los niveles de percepción de temor de sus habitantes. ¿Y por qué? Porque muchas veces cuando tenemos miedo, sentimos miedo, vecinos y vecinas se encierran y modifican conductas espaciales. ¿Qué quiere decir eso? Que si antes iban a visitar una plaza porque era muy entretenida y les gustaba mucho, pero
escucharon que hubo un crimen violento, por ejemplo, hubo robos, asaltos, ya no van a ir a esa plaza. ¿Y qué es lo que empieza a ocurrir? La ciudad empieza a deteriorarse y empiezan a haber espacios desocupados por los vigilantes naturales que queremos que estén y son ocupados por grupos criminales generalmente. Como ya se comentó anteriormente, la violencia y la delincuencia es altamente compleja. No son solamente un factor el que puede explicar la violencia y delincuencia urbana, son muchísimos factores. Por eso tenemos que estudiarlo desde un enfoque muy sistémico. La metodología CEPTED, que yo les comento, es una de las estrategias de seguridad urbana que existen a nivel mundial. Existe la prevención situacional, que Oscar Figueroa ya comentó respecto a Marcus Felson, por ejemplo, el triángulo delictivo. Pero la metodología CEPTED es la única que yo conozco con más de 50 años en el mundo que cuenta con un estándar ISO CEPTED 22341 que logramos promulgar a nivel mundial el año 2021. ¿Por qué es tan importante un estándar ISO? Porque nos conecta mucho con la empresa privada, también nos conecta con cadenas de valor que la empresa privada tiene que resguardar en términos de seguridad productiva, pero seguridad territorial también, y también nos conecta con procesos y calidad, y eso es muy importante. La metodología CEPTED para lograr este estándar ISO ha ido evolucionando desde una primera, segunda a una tercera generación, desde 1970 que se crea en Estados Unidos hasta la actualidad, donde la ICA, que yo lidero a nivel mundial, está basada en Edmonton, Canadá. Esta metodología lo que ha ido haciendo es ido incorporando distintas dimensiones. CEPTED de primera generación tiene que ver con estudiar la oportunidad delictiva en el mundo físico. Para eso, por ejemplo, evitar lugares trampas, tener campos visuales despejados, la tecnología es muy útil. Luego se incorpora CEPTED de segunda generación en la década, hace más de 24 años, donde se empieza a estudiar las comunidades que habitan el territorio. Y eso es muy importante porque uno empieza a entender los liderazgos locales, empieza a entender no solamente la comunidad que puede ser víctima de un crimen, cómo es un pasaje, cómo es una cuadra, qué características tienen, si hay más adultos mayores o más jóvenes, por ejemplo, sino que también las comunidades delictivas, si son bandas organizadas, son mafias. Y CEPTED de tercera generación surge mucho en la época de pandemia, donde ya se empieza a entender el impacto psicoemocional que puede tener un tema de inseguridad urbana, de crimen o de pandemia, de temas sanitarios, por ejemplo, en la salud mental de las comunidades. Eso es la evolución de CEPTED que permitió el año 2021 establecer este estándar ISO CEPTED a nivel mundial. La iniciativa de los paraguas es una iniciativa que estamos impulsando nosotros desde Canadá en los 55 países de nuestra red, donde tenemos chapters o corporaciones que se han ido creando, que practican e implementan el método CEPTED y que se alían con la ICA desde Canadá. Por ejemplo, ahí aparezco yo, estuve en un foro en Bruselas, invitada por la Unión Europea, donde nos conectamos con una chapter que se está armando en Corea. Y justamente hay un gran foro interesante al que voy a viajar ahora en octubre, que es una expo en Corea. ¿Por qué Corea es tan importante? Porque Corea tiene una tecnología increíble en términos de inteligencia artificial. Yo escuchaba que comentaban de los pórticos, las lecturas de patente. Bueno, es tan increíble en Seúl, por ejemplo, y en otras ciudades, cómo tienen todas las bases de datos unificadas. Los tiempos de respuesta son muy rápidos por el reconocimiento facial. Es muy interesante lo que está pasando en Corea respecto a seguridad urbana. Este estándar ISO CEPTED nos plantea que tenemos que aplicar en el territorio los principios de CEPTED como vigilancia natural, refuerzo territorial, la imagen, la gestión y el mantenimiento, la actividad de apoyo, endurecimiento del blanco, por ejemplo, si son lugares muy peligrosos. Eso en términos físicos, pero también nos tenemos que preocupar de la cohesión social, la conectividad social, la cultura comunitaria y la capacidad umbral de un territorio. Y en este sentido, el trabajo con la empresa privada es clave. ¿Por qué? Porque la seguridad urbana es una coproducción de todos los actores del territorio y como dijo Oscar Figueroa, no hemos llegado en Chile todavía al límite en que existan tantas extorsiones que las empresas privadas empiecen a cerrar o que nuestros niños que están en nuestros colegios empiecen a tener tantos problemas que tengamos que volver a las clases online porque no pueden ir físicamente a la escuela. Entonces van a
hay umbrales a los que ojalá no lleguemos en términos de que realmente la empresa privada es mucho lo que puede hacer en conjunto con las fuerzas de orden público y la municipalidad para prevenir el crimen. El estándar ISO CPTED marca cuáles son los pasos claves para un proceso CPTED, un diagnóstico, que es fundamental, socioambiental, que eso lo puede hacer una empresa privada con la municipalidad. Después tiene que haber un diseño participativo de una estrategia integral de respuesta, después tiene que haber una implementación y una evaluación del proyecto. Y ahora quería mostrarles muy corto y me dio mucho gusto que comentó Oscar respecto a Guayaquil. Yo hago consultoría internacional hace mucho tiempo y nos contrató la Agencia de Estados Unidos para la Cooperación, USAID, que da muchos fondos, con un programa muy grande que está haciendo junto a Inglaterra en varias ciudades de Ecuador, que ustedes saben que es uno de los países más criminógenos actualmente en la región, lastimosamente. Para trabajar, nosotros estamos trabajando en 3 barrios de Guayaquil con la Municipalidad de Guayaquil. Entonces partimos un curso certificado de CPTED para funcionarios municipales y empezamos a trabajar en Mucho Lote 2, Sauces 3 y la Cooperativa 29, 3 barrios muy degradados con mucho narcotráfico, y empezamos a trabajar capacitando a los funcionarios municipales de Segura EP y de DUMCE, que vendrían a ser como dirección de seguridad y dirección comunitaria, por ejemplo, y tránsito también, en cómo podíamos mejorar esos entornos. Entonces, se detectó en el diagnóstico online híbrido, porque me han tocado varios viajes hacia allá, que dentro de los grandes problemas que teníamos eran problemas de transporte seguro, especialmente para mujeres. Entonces se empezaron a pensar en soluciones como esta, que son paraderos seguros para mujeres, específicamente con botones de pánico, donde las mujeres puedan hacer una denuncia rápida al Departamento de Seguridad de la municipalidad y comentar que están siendo acosadas o que están siendo perseguidas. Es importante destacar que si una mujer se siente segura en el entorno urbano, cualquiera se va a sentir seguro porque la mujer es el termómetro más confiable de seguridad urbana en un territorio. También otra estrategia urbana que utilizamos son las rutas seguras. En México lo hemos usado en Zacatecas con ONU Mujeres, pero también acá podemos trabajar y vamos a trabajar rutas seguras para la comunidad. Una ruta segura es una ruta específica en un territorio que uno la demarca y la interviene con todos los principios de la metodología CPTED y con reforzamiento tecnológico. Y también otra estrategia que estamos utilizando son sombrillas con Wi-Fi, como estas que ven ustedes, que son piezas urbanas como de urbanismo táctico, con cámaras también, donde al tener Wi-Fi atraemos muchos jóvenes, que muchas veces si no tienen cómo conectarse a Internet, no se sienten tan atraídos. Entonces esto está dando muchos resultados en varios proyectos que estamos haciendo con USAID, también en Honduras. Toda esta experiencia que estamos desarrollando con el municipio de Guayaquil se está traduciendo en una guía CPTED para el municipio de Guayaquil, que estamos muy prontos a lanzar, y muestra todo el trabajo de campo que se hace para levantar un diagnóstico. Por ejemplo, observación directa diurna para ver cómo está el territorio, campos visuales despejados, evitar lugares trampa, observación directa nocturna, porque más luz no es necesariamente más seguridad. Lo que uno tiene que poner es la iluminación apropiada. Y esto pensándolo en todo el territorio municipal y también para la empresa privada. Y también aplicar instrumentos, como decía Oscar, toda esta intervención muy basada en evidencia. Este es un trabajo que hicimos para el gobernador de Santiago, para el señor Claudio Rego, en La Cisterna, en una estación de multimodal de transporte, donde estudiamos, por ejemplo, cómo se sentían mujeres caminando en la noche hacia la estación. Y nos dimos cuenta que habían áreas absolutamente críticas de temor urbano porque no estaban cubiertas con iluminación apropiada. Es mucho el trabajo que se puede hacer desde la planificación urbana. Uno realmente puede trabajar, por ejemplo, en instrumentos de planificación territorial, ordenanzas, planes seccionales desde la municipalidad, con SECPLAC, por ejemplo, y asesoría urbana, también incorporando los principios de seguridad urbana de CEPTED. Existe mucha literatura, yo he escrito mucho en español respecto a experiencia científica y mostrada de intervenciones. Está todo subido en el app Academia, lo pueden descargar.
escribí el año pasado la primera guía Accepted para mujeres que está en español, inglés y portugués, entre otros documentos como por ejemplo la colección para la seguridad urbana, que se llaman booklets. Lo he escrito con la abogada Olga González del Riego. Entonces hay mucho que ya existe publicado y que lo pueden estudiar. Acá les dejo mis contactos y quedo muy atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, no sé si me escuchan. Sí. eh, conectado, conectado desde San Fernando. En primer lugar, quiero felicitar al alcalde, a la municipalidad y a la Cámara de Comercio de la Comuna de La Reina por realizar este seminario con el nombre de Comercio Seguro. Como ustedes saben, represento a la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile, que es la entidad gremial más numerosa del sector privado del país e integrante a la CONAPYME, que es la Confederación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Haciendo memoria, seguramente ustedes van a recordar, en octubre del año 2022, ante unos 700 dirigentes de todo el territorio nacional en el Palacio Círculo Español y con la presencia del presidente Boric y otras altas autoridades, la gente señaló su preocupación por la delincuencia y al mismo tiempo se rindió un homenaje a Carabineros de Chile, contando con la presencia de su general director, don Ricardo Yáñez. Es más, con el ánimo precisamente de prevenir las acciones de inseguridad, la gente espontáneamente cantó el himno de Carabineros de Chile. Fue muy emotivo. Lamentablemente, si ustedes lo recuerdan, y si no lo hago yo, los medios señalaron que se había producido ahí una encerrona. Fíjense bien, por prevenir el tema de la delincuencia, los titulares en los medios hablaron de una encerrona. Lamentablemente, la voz, como se dice, la voz del pueblo, que es la voz de Dios, creo yo que no fue escuchada en su oportunidad hace casi 2 años por parte de las autoridades, evidentemente no de las municipalidades, sino que de la autoridad central, que debe velar por la protección de los habitantes y evidentemente, ¿no es cierto?, tomar todas las medidas para la seguridad nacional. Bueno, por eso digo que
es digno de felicitar este seminario. Y nosotros estamos apoyando como confederación el que en todas las comunas de Chile se puedan juntar los municipios con los gremios, no solo del comercio, sino que de todas las pymes y, por cierto, toda la comunidad en general, para ver formas de poder prevenir, como aquí se ha señalado con tanta autoridad y certeza. En verdad, yo tengo que decirles que la situación de hoy amerita entregar a este tema la máxima preocupación. Y les voy a señalar, las pymes en Chile han disminuido sus ventas a nivel nacional al 11,7%. Y escucho por ahí que en otros países han cerrado puertas y que aquí todavía no. No, cuidado. En Chile ya se están cerrando puertas y imagínense, aquí se dictó una ley llamada de las 40 horas y en verdad el comercio está funcionando en un horario muy inferior porque los comercios en vista de la delincuencia cierran sus puertas mucho antes, por el temor y por los asaltos. Y digamos que no se asalta solo al comercio. Fíjense bien, hoy día yo veía las noticias de televisión y en La Pintana, comuna de La Pintana, se actuaba con vehículos blindados, y las autoridades con chalecos, ¿cierto? Para protegerse de las balas. Porque en verdad no hay que ocultar la realidad nacional. Estamos viviendo los peores momentos nunca imaginados en Chile. Yo, por razones naturalmente de mi edad, creo que lo que hemos visto en Chile solo lo conocíamos en las películas del oeste, cuando se habla, por ejemplo, de tiroteos. ¿Quién iba a imaginar tiroteos en la vía pública y en cualquier lugar? Entonces, el tema lejos principal que nos preocupa a todos los habitantes de este gran país llamado Chile, que tanto queremos, es la delincuencia. La delincuencia. Y no pueden las autoridades centrales desviar la atención, sino que nuestro gremio, cumplo con decirlo, tenemos el deber, aunque nos interpreten mal, de repetirlo al presidente de la República, a los ministros, en toda reunión, naturalmente, a la que pueden o seamos invitados. En los gremios estamos para eso. Y yo recomiendo ahí en la comuna de La Reina, al igual que en todas las comunas de Chile, que las cámaras de comercio logren una gran participación de los comerciantes, no solo de sus socios, sino que de todos sean o no socios. Que estén trabajando como lo están haciendo con el alcalde Palacio, a quien conozco y sé de sus iniciativas, y por eso que acepté con gusto conectarme a la distancia en este buen seminario que lo han titulado Comercio Seguro. Fíjense que yo en el Twitter, en las redes sociales, me comuniqué a través nacional con mi gremio y les conté que estoy participando y desde Concepción me dicen, presidente, díganles que el título es Comercio Inseguro, porque nosotros aquí en Concepción en las tardes tenemos que cerrar, me dicen, muy temprano por el temor. Y la verdad es que
hay muchas medidas que se deben tomar. Yo creo que, y lo hemos señalado, las señales, en nuestra opinión, son fundamentales. Señales. Cuando se quiere ignorar, cuando se quiere decir que nosotros no vamos a hacer lo que hace Bukele, como si Bukele lo que hiciera es muy malo. Pero lo que hace Bukele tiene a todos los delincuentes en las cárceles. Pero en Chile no ocurre lo mismo. Los delincuentes están en la calle y la gente honesta está encerrada en sus casas o arrancando sus negocios muy temprano. Entonces, yo la verdad quiero decirle, si no se toman medidas muy serias, estamos participando y estamos llevando al país a una situación que puede ser mucho peor aún. Vean, la cifra entregada en el día de ayer del desempleo, 8,7, era 8,3. ¿Qué significa 8,7? Bueno, producto de bajas ventas. Entonces, despidos y la gente se va a trabajar a las calles. Y en las calles crece la informalidad y la informalidad, ahí se conecta la delincuencia en la informalidad. Ahí, como dicen los militares en un libro, al cateo la laucha. Entonces, muy preocupante. Yo tengo que decirlo, escúchenme ustedes, creo que este es un deber de las autoridades a ponerse muy firme con la delincuencia. No se juega. Con la delincuencia hay que ponerse firme, no pensando, ¿no es cierto?, en la conveniencia de carácter político, ¿no? No, yo creo que hay que pensar en la conveniencia de nuestra querida nación, de nuestra querida patria. Yo vuelvo a señalar, señor alcalde, le agradezco la invitación, saludo a los dirigentes de la Cámara que están presentes, a su vicepresidente nacional. Creo que el presidente de la Comuna de la Reina, por razones de salud, no está presente. A mí me habría gustado ir presencialmente, porque el tema lo amerita. Bravo por hacer este seminario y muchos más. Hay que unirse frente al verdadero enemigo. Y el verdadero enemigo son los delincuentes. Les agradezco una vez más y quedo, por supuesto, a disposición y el alcalde sabe que puede contar con nuestra conferencia. Agradecemos la exposición del señor Rafael Concilla Zapapa, presidente de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de la Reina, y lo despedimos con un aplauso, por favor. Muchas gracias, don Rafael. Muchas gracias. Muchas gracias.